Muy buenos días con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy. Hoy tenemos datos importantes en Estados Unidos, como les había anticipado el día lunes. Hoy va a generar mucha volatilidad por el tema de la inflación en Estados Unidos. Tenemos, como ustedes pueden ver, una inflación, bueno, no IPC realmente, sino tenemos como tal un dato previo a la inflación, que son el precio de gastos de consumo personal subyacente de 2,8. Es decir, la inflación ha mantenido su nivel a la raya. Esto implicaría un dato contrario a lo que se estaba preveyendo el día de ayer con el Producto Interno Bruto. No olvidemos que ayer el Producto Interno Bruto de Estados Unidos decayó. Entonces, al mantener la inflación y una caída, por decirlo así, en el tema, más bien un estancamiento en el tema de la inflación, de alguna forma son datos mixtos. Un dato que sí está aportando mucho valor es el tema de las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Esas nuevas peticiones se han disparado, quiere decir que cada vez existe menos empleo en Estados Unidos y eso implica, lógicamente, que aún estos datos mixtos hagan que el mercado como tal genere grandes volatilidades. Bueno, inicialmente debería haber una depreciación en el dólar americano, pero de todas formas debería generar poca volatilidad. ¿Sí? Vamos a ver si detectamos algunos puntos de entrada, ver si podemos capturar algunas mechas de precio. El día de ayer detectamos algunos niveles en los precios. No hicimos ningún ingreso porque el mercado estaba bastante trabado y el día de hoy pues vamos a hacer que el precio como tal pues genere alguna fluctuación interesante. Bien. También en Canadá tenemos el dato del Producto Interno Bruto, lo que les mencionaba con anterioridad, que generalmente el dólar canadiense, más bien Canadá, la región de Canadá, conjuntamente con los Estados Unidos, pues en este periodo van a tener economías similares o datos similares. En Estados Unidos el día de ayer tuvimos una caída del PIB. Aquí en Canadá también tenemos nuevamente una caída del PIB. Ahora bien, ¿qué más podemos esperar del día de hoy? Bueno, inicialmente sabíamos que el día de hoy y el día de mañana iban a generar mucha volatilidad por los datos de inflación y los datos del Producto Interno Bruto, pero no solo eso, también tenemos los datos de los PMIs y las ventas de viviendas subyacentes. Bien, ¿qué implicaría esto? Que de alguna forma puede haber más volatilidad. Hoy intuyo que el mercado va a estar completamente quieto, no va a haber gran, gran proceso del precio. No creo que rompan tendencias, creo que el mercado se está acumulando para el día de mañana. El día de mañana va a ser clave al momento de invertir, como ustedes pueden ver. Mañana sí va a estar colapsado de noticias, empezando de los datos del PMI en Europa, el dato de PMI en Estados Unidos, que va a ser muy fuerte, los índices de manufactura, la expectativa de inflación de la Universidad de Michigan y también la expectativa el índice de consumo de la Universidad de Michigan. ¿Qué implicaría esto? Lógicamente que los precios como tal puedan generar mucha volatilidad. ¿Ok? Entonces, en función de eso, vamos a detectar puntos de entrada. El precio ya hizo, digamos, de alguna forma su jugarreta. ¿Listo? Tuvimos datos mixtos. Cuando hay datos mixtos, de forma general, el mercado se enranca. Pero hay que tratar de tomar posiciones en función del scalping, sí, procurar cerrar rápido, porque el mercado podría ejecutar ciertos movimientos contrarios a lo que estamos viendo. Bien, entonces con eso nos vamos directamente a la plataforma. Vamos a ver el movimiento del oro, como ustedes pueden ver y como les acabo de mencionar. Se acaba de disparar con mucha fuerza por el tema de inflación, ¿sí? Pero no olvidemos que a pesar de tener un tema de inflación importante, el precio del oro no es que va a romper una tendencia clave, para nada. Sí que ha subido alrededor de unos $10 en este momento, pero hay que detectar el retroceso en el corto plazo o en su efecto montarnos en la tendencia. Ahora bien, bueno, la figura de largo plazo, todos tenemos aún claro, voy a borrar estos puntos para poder ver trazarlos en su momento. Bien, la tendencia de largo plazo sigue siendo un movimiento claramente bajista, pero como habíamos anticipado, primero una suba a la línea de control y después de la zona de control, que ya le falta aproximadamente unos $7, fuerte caída. Entonces, si nos vamos al gráfico diario, donde se puede ver claramente el movimiento de precio, ¿qué se puede denotar? Lógicamente que el precio a través de esta noticia está rompiendo esta zona y como está rompiendo esta zona, lo más probable es que intente llegar a la zona de control. En otras palabras, intente llegar a la tendencia acá y cuando tope esa tendencia, se dispara, se caiga. Es decir, haga una especie de rechazo, como lo he hecho con anterioridad. En el caso de que no exista el rechazo de precio,
En el caso de que no exista el rechazo de precio, el mercado lo que podría hacer es cambiar la tendencia. Pero sugiriendo lo que está pasando desde básicamente noviembre de 2023 a marzo, básicamente mañana ya es marzo, dudo mucho que el mercado quiebre la tendencia. Ha habido, claro, datos importantes clave, pero aún así no tenemos un discurso general de la Reserva Federal, lo que obviamente el mercado lo que va a hacer es, de alguna forma, anticipar un movimiento bastante técnico en el largo plazo. Bien, entonces, una vez mencionado de que debería topar la zona de control, es decir, este punto, y después caer, nos dirigimos a las figuras, en este caso, de H4. Bien, en H4 aquí vale la pena comenzar ya a trazar las zonas de acumulación que se ha venido haciendo en este periodo. Bien, no olvidemos algo, ¿no? El precio del oro sigue estancado entre de 20.50 y 2.000, básicamente. Seguimos estancados en ese nivel de precio y en este momento lo que estamos haciendo únicamente es trazando la zona de acumulación que se ha venido haciendo estas semanas. Bien, está a punto de quebrantarla, entonces van a decir, no, pero ya la quebrantó. Aparentemente, pero no olvidemos que estamos en una vela apenas que se está construyendo. Entonces, esto puede ser únicamente una mecha para luego desplomarse. Bien, entonces, esa es la zona de control que podemos observar. El precio inicialmente generó una caída, como ustedes pueden percatarse. ¿Y qué tenemos? Bueno, primero, caída en la zona, acumulación, cambio de tendencia. Y se comenzó a acumular, en este caso, el precio en estos dos puntos, ¿no? En 2016 a 2036 se acumuló, pero esa es de la acumulación general, ¿no? La acumulación general es 2000 a 2050, es decir, justo en la zona de mechas. El precio ha caído, como ustedes pueden percatarse, se ha enrangado, perdón, y después ha generado una ruptura con la noticia del día de hoy, ¿ya? Esta ruptura, como les había anticipado, la probabilidad es que intente topar la zona de 2050, ¿ya? Entonces, aquí tenemos dos opciones. Bueno, la primera obviamente hubiera sido una posición en compra, pero ahí que teníamos que haber tenido la noticia. Entonces, obviamente no íbamos a invertir con una noticia tan el fuerte. ¿Qué es lo que íbamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a tratar de capturar toda esta tendencia bajista. Bien, para capturar toda esta tendencia bajista que necesitamos, que el precio se acerque a la zona de control, es decir, llegue a entre 20.45, 20.48, 20.50. Esas deberían ser las zonas en las que deberíamos vender. Entonces, nosotros como inversionistas tenemos que tratar de aguardar un punto más elevado, es decir, esperar que suba un poquito más, ya no le falta mucho, estamos en 42, para que llegue a 45, 46, 48, ya le falta realmente poco. Ahí debemos vender. Bien, la primera venta que vamos a hacer debe ser una venta en scalping. ¿Por qué? Porque no olviden cómo funciona el mercado. En el corto plazo, pues te genera la volatilidad, largo, el rechazo elevado y luego caída profunda. Entonces, si nosotros queremos aprovechar de la caída, inicialmente debemos vender en el corto plazo, es decir, ingresar en 20.48 y cerrar en 20.42, o ingresar en 20.45 y cerrar en 20.42, sería lo ideal, ¿ya? O esperar netamente que llegue el rechazo, es decir, 20.50 y ahí vender. Ya, esa podría ser una posición que debemos hacer, no en este momento porque aún le falta unos $2 para ingresar, para poder ingresar. La otra posición de mercado que podríamos ejecutar es un poco más riesgosa, pero creo que va a tener buenos resultados, es esperar el retroceso del precio. Es decir, el mercado lo que va a hacer es desplomarse lentamente y cuando caiga el mercado, ejecutar una compra en este nivel para luego esperar a que el mercado suba. Bien, como les había anticipado, los datos de la inflación son importantes, pero no tan importantes aún como para quebrantar la línea de los 50. Entonces, no va a generar una ruptura, al menos hoy no lo va a hacer, probablemente mañana, pero hoy no. Lo que tenemos que hacer es dos opciones. Primero, llega a 48 y vendemos, o esperamos el retroceso y ejecutamos una nueva posición en compra. Bien, esas serían las expectativas que tenemos. Bien, acaba de subir a 46. Vamos a ver, capaz que en este momento ingresamos. Se generó una gran suba. Ya está en 45. Esperémoslo uno más. 46. Tenemos un poquito más. Suba a 48 y esto le vendemos. Hacemos un scalping en este preciso momento. Esperémosle un ratito. Está súper interesante este precio. Esperemos nomás que suba un poquitico más
y vendemos, pero de forma espectacular esto. Obviamente, esto es scalping, ¿no? No vamos a dejar la posición abierta. El mercado aún tiene noticias fuertes a las 8, 9:45, 10 de la mañana. Entonces, aún espero un poquito más. Ya está llegando a 46. Esperemos un poco más y para pues, lanzarnos una posición en venta. Preparemos nomás un poco más. Ya hizo el primer rechazo en 46, pero este primer rechazo se va a rellenar. En la figura de corto plazo se puede ver el rechazo. Miren, aquí en la figura de M5 o M1 se puede ver las grandes mechas de rechazo. ¿Qué le falta? Ya mismo se viene la gran caída, pero le falta rellenar aún el precio. Estamos en 46, 47, vamos, 48 y vendemos. Para scalping, ¿no? Ya nos falta poco. Ya nos falta muy poquito para ejecutar nuestra posición en venta. Un mechazo más e ingresamos. Tienen que subir a 48. Si no topa 48 o al menos 47.5, no podemos ingresar, por más retroceso que se haga, porque el mercado pues, nos podría engañar. Tenemos que esperar ese precio es clave, porque se acerca mucho al punto institucional. Entonces, lo que va a ser el precio básicamente es esto. 47 te cae y parece que va a regresar, pero no va a regresar, va a volver a subir. 50 y ahí va a caer. Algo así va a ser el precio. Entonces, no podemos ingresar ahorita en 45, 46. Y si se desploma, pues que se desplome. Pero necesitamos ingresar al precio de 48, porque ahí está el nivel de rechazo que estamos esperando. Ahorita en 45 nos podríamos quedar atrapados en la operación, porque puede subir más a 48 y luego caer a 45. No tendría sentido. La idea sería vender en 45 y cerrar en 40, perdón, vender en 48 y cerrar en 45. Sería la idea. A ver, esperarle un poquito más al precio. Esperémosle. Sí sube. Vamos a cazar este pequeño scalping. Está en 44. Parece que quiere retroceder fuerte. Parece que quiere hacer esto. No, esto va a subir. Esto va a subir. Le falta aún hacer, bueno, al menos en el corto plazo. Esta es la divergencia que está fraguando. Esa es la caída que vamos a ver nosotros. Pero para que la divergencia se consolide, le falta el último rechazo. Este rechazo es la caída. Aún le falta que se conforme esa divergencia. Tiene que tener una subida esto. No puede ejecutarse ahorita una caída. Vamos a ver cómo nos va. Igual aún no hemos ingresado. Es previsible. Vamos, está subiendo nuevamente. Vamos a 46. Vamos a intentar cazar este punto. Vamos, 45.5 o 48. Ese es nuestro ingreso. No podemos ingresar ahorita. Tenemos que ingresar en 45.5, 48 y cerrar en 45. Si ingresamos en 45, nos vamos a quedar atrapados en la operación. Ya está en 46 nuevamente. Tiene que romper esta base. No, no quiere subir. Bueno, vamos a vigilar este precio. Sí, vamos a vigilar este precio. Va a poner una alarma para estar atentos. Me dice que mal me perdí en la mañana. Parecía que iba para abajo. No, yo sí les había mencionado que en el largo plazo esto es subida hasta el punto de la zona de control. En el largo plazo era todito era subida. Entonces, esta semana al menos
era semana de subir. Ahorita más bien ya se viene la tendencia a la baja, pero más adelante. Pero bueno, es normal dentro de esto, no te preocupes. Igual se debe estar principalmente a las noticias, entonces de alguna forma técnico no era. Pero bueno, no te preocupes, ya vendrán mejores posiciones de inversión. De hecho, ahorita estamos intentando hacer una posición de inversión, pero realmente el mercado está un poco lento. Bueno, de todas formas, vamos a seguir analizando el mercado hasta que llegue a 47,5, 48 para ejecutar la venta. Vemos que se quiere trabar un poco, pero debe subir. Si ya te cae a 42, 44, pues no importa. A nuestro ingreso debe ser 47,5, 48 y ahí debe ser un ingreso adecuado. Entonces voy a dejar más bien una alarma colocada. Ah, no, miren, ya está lloviendo otra vez a 47. Nos quiere amagar, no quiere que sigamos analizando instrumentos. Ya está en 47. Ya muy bien, esperen un ratico. 47 punto algo. Ahí está lo que les decía. Esa era una falsa suba, eso era obvio. Una falsa caída. 47. Vamos. 50 centavos más y vendemos. Un último rechazo. Con ese último rechazo estamos felices. Con último rechazo estamos felices y vendemos. Un poco más. Un poco más. Le falta un mechazo, le falta. Eso es lo que nos falta ahorita en este momento, el mechazo. Pero realmente se dificulta en esta suba. Tiene pinta de caer. 46. Bueno, vamos a arriesgarnos. Vamos a arriesgarnos en 47. Ya no 47,5, sino 47. A ver, está en 46,5. Si llega a 47, le vendemos. Ya no 46,5, sino 47. Esperemos un poquito, porque la figura de corto plazo, no, es que tiene que hacer suba. No tiene sentido la caída ahorita. Tiene que hacer un mechazo. Esa es la típica figura que el mercado es como que quiere caer, pero antes de caer te hace el mechazo de suba y ahí cae. Entonces, no, tiene que subir. No. Tenemos que quedarnos en 47,5 o en 48. Tiene que ser una suba. Sí o sí tiene que haber una suba aquí. Ahí está. Ahí está la suba que estamos esperando. Tiene que haber una subita. Ahí está, ahí está. Ya está 47,5. 47,5. Vendamos. Se fue la venta. Listo. Medida de seguridad, por si acaso el mercado se nos vaya a alocar. Nos vamos a al menos 55 por seguridad. Utilizar volúmenes bajos, no olviden que están en scalping. Y como máximo, pues diría en el largo plazo, si es que ahí existe un desplome, caer acá a 10. ¿Listo? Déjenle recorrer al mercado. Lo máximo que puede hacer es topar 50 y caer, pero nuestro stop loss está en 55. Listo, ahorita se acaba de topar 48, nosotros ingresamos en 47,5. No tenemos realmente mucho riesgo, ¿sí? Estamos en el punto máximo del asunto, entonces no va a haber gran problema. Les voy a enviar la señal de inversiones, hay que estar muy atentos a este scalping. Ahorita el mercado lo que va a hacer es la mecha en el corto plazo, ¿no? En el largo plazo sabemos que eso se va de largo, pero la mecha debería generar una caída, al menos en el corto plazo para seguir subiendo. Es decir, ya subió, debe haber una pequeña caída y ahí otra suba. Entonces vamos aprovechando esta pequeña caída. Bien, les voy a enviar el scalping para que todos ustedes lo tengan. Sí, estamos apenas en peleas de comisiones. Bien, y dejemos nomás que el mercado ahora sí devele su punto. Yo les voy avisando. Igual estamos ya protegidos en el caso de que haya problemas, pero seguimos realmente en el ámbito de comisiones. No ha habido un mayor movimiento. A ver, vámonos ahora sí al Bitcoin. Bitcoin ayer se valoró de una forma espectacular. Ayer teníamos la apreciación de que exista un retroceso, ¿sí? Sin embargo, en Bitcoin, los retrocesos cuando son en el corto plazo realmente se suelen dificultar un poco, ¿no? En este sentido, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? Bueno, si ustedes denotan aquí, el precio ya teníamos la expectativa de que llegue a los 65,000. Ya, eso nosotros ya lo habíamos conversado el día de ayer. Nuestra expectativa era que caiga en retroceso en 59,000 y se impulse a 63, 65. ¿Recordarán ustedes eso?
Ayer generó eso el precio de Bitcoin. Llegó y bordeó los 63, como ustedes pueden darse cuenta. Y es porque lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? En Bitcoin existe mucha fuerza técnica, mucha especulación, incluso fuerza fundamental para que el precio incluso rompa los 65.000. Entonces, hay que abstenerse de posiciones en venta, al menos en esta figura, que es una figura muy potente en la compra, tiene mucho volumen en compra, como ustedes pueden ver. Que va a haber retrocesos, obviamente. Toda figura de inversión tiene retrocesos. Puede tener retrocesos en este momento, pero no van a ser retrocesos significativos. Es decir, no es que va a caer el Bitcoin de 62 y se va otra vez a por 50. No, no, no. Eso no va a pasar. Probablemente lo que pasa es que de 62 vaya a 60 o máximo 49 y ahí genere su enrancamiento. Aunque de forma general yo creo que el enrancamiento va a ser en 63, en 63, 65. Entonces, ahorita lo que estamos viviendo aparentemente es una especie de enrangamiento, póngala así, ya, entre estas dos figuras. ¿Por qué decimos esto? Porque si ustedes observan, las mechas de precio están trabadas. Las mechas de precio en este momento se encuentran trabadas. Es decir, el precio ha ido subiendo, cayendo, subiendo, cayendo, subiendo, cayendo. Entonces, probablemente genere una suba acá y luego vuelva a desplomarse. Hay que ver. ¿Cuál sería una mejor jugada en Bitcoin? Claro, una buena jugada sería vender. No les digo que no, estamos en una zona de venta importante, pero tratar de abstenerse porque como es muy fuerte el volumen en Bitcoin, entonces lo que podría pasar mejor es que el precio caiga a esta zona, que sería la zona de los 49 que les dije el día de ayer, y aquí más bien sería comprar. Entonces, la expectativa general que yo les puedo anticipar es que el mercado como tal intente caer a 49 y de 49 genera la suba, ¿ya? Entonces, tenemos dos opciones. La primera, puedes especular en venta, que no está mal, ojo, no estoy diciendo que está mal, está muy bien. Puedes especular en venta, esa sería tu primera opción, pero puedes encontrarte que o el mercado se traba lentamente, que ya hemos visto con anterioridad que suele suceder, ¿no? Que el mercado se traba lento, 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 lento. O lo que puedes hacer es esperar que si es lento, pues definitivamente es una compra. Y si es rápido, también es una compra. Entonces, yo en Bitcoin sí lo voy a mantener el margen aún hasta encontrar una posición de entrada en 49. De que se valora 65, se valora. Como les dije el día de ayer, ya topó los 63, que fue nuestro primer punto que dijimos, y lo que debe hacer es topar los 65. Los 65 va a ser un punto clave para el precio de Bitcoin, porque ahí sí creo que se va a enrangar 65, 63, hasta que tengamos ahí sí un dato fundamental que pueda hacer que el precio genere una valoración mucho más elevada. Estamos a puertas de quebrantar el punto institucional de largo plazo del Bitcoin, ¿ya? ¿Y eso qué implicaría? Bueno, la historia de Bitcoin, técnicamente hablando, ¿qué nos dice? Que cada vez que rompe un punto institucional, tiene un crecimiento de más del 100%. La última vez que rompió un punto institucional valía $15.000 y llegó hasta los 60.000. Bueno, hay mucha especulación ahora en el mercado, ¿no? Se dice que va a llegar hasta 200.000. Realmente no sé hasta qué valor puede estar llegando. De forma personal y técnicamente hablando, según la historia del precio, yo creo que lo máximo que puede llegar Bitcoin es a 100.000, ¿ya? Pero bueno, ya estamos en más de la mitad, ¿no? A ver qué sucede. De todas formas, la mejor estrategia en ese sentido, y ya lo vengo repitiendo desde inicios de este año y desde el año anterior, traten de holdear Bitcoin. Holdeen Bitcoin porque tiene mucha posibilidad en este caso de generar otra suba más fuerte, ¿ya? Y bueno, aparentemente es caro, pero como les dije, la última vez que quebrantó un punto institucional valía 15.000 y terminó valiendo 65.000. Es decir, hizo más del 200% y ahora puede ser otra posibilidad. Una posibilidad en la que si te rompe los 60.000, no sé si haga el 200% porque implicaría que el valor de Bitcoin se dispare por encima de los 300.000. Pero yo creo que sí, al menos va a llegar a los 100.000 este año. Ya estamos prácticamente en la mitad del camino. No creo que haya un dato fundamental que le caiga. De hecho, hay datos fundamentales que le apoyan. Y eso implicaría que el precio como tal, pues, genere una apreciación positiva, ¿vale? Bien, entonces, mucha atención en Bitcoin. Hay que esperar el retroceso. Ahorita no hay entrada. Bueno, hay entrada si quieres vender, ¿ya? Pero considerar que tu venta podría estancarse en estos niveles. Hay que considerar eso. Bien. Bien, una vez mencionado eso, vámonos al gráfico del Nasdaq 100, en donde ya les había anticipado que debemos generar una especie de retroceso, porque el mercado como tal está generando una tendencia.
ya especulativa a la alza. Bien, entonces yo les había dicho el día de ayer que lo que tenemos que hacer básicamente en el Nasdaq es esperar la caída, la pequeña caída, y luego va a generar un gran impulso. Y eso sucedió en el corto plazo. Ahora bien, este gran impulso habría que ver qué es lo que sucede. Al final, los datos de la inflación en Estados Unidos terminan ejecutando un movimiento de baja de tipos de intereses. Por eso es que esto se infla, ¿no? Porque a pesar de que tú dices, mira, tengo datos del empleo que no son muy buenos, en efecto, ¿no? Son datos que no son del todo buenos en Estados Unidos. ¿Ya? Pero lo que le está subiendo a esto es el dato de la inflación, que el dato de la inflación como tal, ¿qué es lo que te dice? Que el mercado, ¿sí? Tiene chances, esta parte es importante, que el mercado tiene chance de bajar el tipo de interés. Como les digo, es muy lento los movimientos, probablemente existan correcciones el día de hoy. No creo que rompa la tendencia el día de hoy, porque lo que le va a ser realmente oficial al movimiento del tipo de interés va a ser un discurso. El mercado, si se han fijado estos últimos días, ha estado muy como que quietito, ¿no? Como que muy estancado, muy técnico, muy enrangado de forma general. Solo el Bitcoin ha cogido tendencia. Eso pasa porque hay un discurso contrario, ¿no? Hay un discurso de la Reserva Federal que te dice como que sí, vamos a bajar el tipo de interés, pero no va a ser en este periodo, no va a ser de forma continua, pero los datos te dicen lo contrario. Los datos te dicen como que ya es momento de bajar el tipo. Entonces, esa coyuntura hace que el mercado se estanque. Entonces, en el Nasdaq tenemos que mantenernos al margen aún, ¿sí? Si tú ingresaste, como te dije acá, cierra aquí, punto, porque se puede caer otra vez. Entonces, el Nasdaq al margen hasta que termine de desinflar su retroceso, por decirlo así, y en función de eso, pues esperar que se trabaje, ¿vale? Bien, vámonos al yen a ver si es que el yen ha recuperado la correlación que ayer vimos que la ha perdido. Y en efecto, la acaba de recuperar, si ustedes ven en este momento que estamos observando que el mercado se ha desplomado, ¿ya? Ahora bien, esto está bien, porque en el oro, que dijimos, el mercado subió. Entonces, si el mercado subió en el oro, si ustedes se fijan, mira, ya está empezando el retroceso. Atentos que este retroceso es en scalping. Si pusimos el take profit, es en el caso de que exista una caída fuerte, pero ya estamos generando ganancias. Pero bueno, regresando al tema. Se disparó el oro y ayer había descorrelación. Hoy la correlación ha vuelto. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el yen? Se cae. Y esta parte es importante. ¿Se acuerdan que yo les dije qué pasa si es que existe una caída en el yen? El yen va a topar este nivel, ¿sí? Va a topar este nivel, esa parte es clave. Topa este nivel y lo que hace es subir al institucional. Justo lo que acabamos de decir del oro. El oro que dijimos, sube, hace mechazo y caída. Estamos a nada, pero así a nada, de presenciar una tendencia definitiva. O sea, en este caso, suba del dólar contra el yen y caída del oro. ¿Ok? Entonces, bien atentitos, porque yo creo que la posición que va a ser así muy buena, considerando la volatilidad que le peculiariza al oro, va a ser la venta, pero la venta yo creo que va a estar entre 20 50 lo dudo. El oro es muy volátil, va a ser entre 20,56 y hasta 20,60 le veo, ¿ya? Porque así es de volátil el oro. Y de ahí se viene la matada, ¿ya? Entonces, muy atentos porque estamos a punto de un cambio de tendencia clave para el mercado. Bueno, ya saben que el yen nosotros lo consideramos como un instrumento para visualizar un poco cómo se encuentra el mercado, más no lo operamos. Entonces, en ese sentido, tengamos mucha precaución, ¿no? A no ser que tú quieras operarlo, pues aquí deberías elegir, ¿no? Si quieres operar en oro o en yen, porque como puedes ver, están correlacionados. O sea, son un espejo. El uno sube, el otro cae. Entonces, en el caso de que tú quieras operar yen, debes esperar que caiga un poquito más y esto se va para arriba, pero se va increíble. Debe topar el institucional. Topa el institucional y ahí sí cae. Habría que ver qué sucede de todas formas, ¿no? Bien, entonces el yen ha recuperado su correlación. Vámonos al euro. El euro también debe haber recuperado su correlación. El euro está súper lento, no ha hecho nada. Bueno, sí le ha hecho algún movimiento el tema de la noticia, pero está re lento. Está estancado en estos niveles. Seguramente mañana el euro se moverá con los datos de los PMIs de Europa. Entonces hay que estar muy atentos a los datos de los PMIs de Europa. El dato de PMI de Europa probablemente haga que el euro se desplome, ¿ya? Haciendo caso, lógicamente, a la gráfica del oro, que es lo que dijimos, ¿no?
¿El oro qué va a hacer? Desplomar, subir y desplomarse. El euro creo que no va a subir porque está muy lento y lo que va a hacer generalmente es generar un desemplomo, va a generar un desemplomo, una caída. Eso consigo se trae a la gráfica de la libra, que va a ser exactamente la misma. Pues vamos a tener ese tema. Y por último, el petróleo, que lo que les decía, ¿no? Esperemos las figuras de ruptura, porque las figuras de ruptura te van a determinar si algo va a subir y va a caer. Ayer aparentemente teníamos una ruptura, pero lo que les decía, la ruptura debe ser en función del precio, no de las mechas. Y miren, ayer, si hubiéramos ingresado, ¿qué hubiera sido? En función de la mecha, porque ahorita el mercado cayó. Entonces, aún alejados mucho del petróleo, por favor, muy alejados del petróleo, tengan cuidado porque podría ejecutar ámbitos que no estamos requiriendo o ámbitos no necesarios, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo se encuentra el oro, si ya salió de la zona. Siguen comisiones. Bueno, lo bueno es que hizo el rechazo, que es lo que estábamos esperando. Como ya nos hizo la figura de rechazo, lo que debería hacer inicialmente en el corto plazo es generar un pequeño desplome, tampoco grande, ojo, ¿no? Tal vez al nivel de acá. Ahí lo cerramos. O si vemos que ya se ha dificultado mucho, lo mejor sería cerrar en comisiones para evitar riesgos, ¿ya? Pero lo ideal es no se olviden lo que dijimos. El oro tiene que mantener una pequeña caída, no grande, debe ser pequeña caída máximo a 45. Nuevamente, si puse el take profit a este nivel, es que también existe la posibilidad de que caiga de un golpe, ¿no? Pero digo, máximo a 45 y ahí cerramos manualmente porque podría dispararse a los 50. Hace la figura de rechazo y ahí sí, pum, para abajo, ¿ya? Pero bueno, aún no hay expectativas de que el oro quiera retroceder con fuerza. Sigue en el ámbito de comisiones, no se ha movido mucho, ha hecho figuras de rechazo, sí, pero aún no ha hecho figuras clave. Entonces, bueno, antes de eso, el mercado lo que está haciendo más bien es batallando con una doji. Probablemente en la próxima media hora, que es la noticia, el mercado haga su caída. Como les dije, se espera datos mixtos, entonces como hizo la gran suba, la noticia puede ser que haga ahora una caída. De todas formas, hay que aguardar. Bien, entonces, recomendaciones generales. Bitcoin pueden vender, pero la recomendación es tratar de comprar en 59. Oro, venta en el corto plazo, compra hasta la línea de rechazo y después de la línea de rechazo, caída, tendencia de caída. El, ¿Dónde está este? Ah, yen, caída, rechazo y se va al punto institucional. ¿Ya? El euro está lento, que tenemos que esperar una pequeña caída, ¿ya? Que seguramente se va a dar el día de mañana por los datos del PMI y probablemente llegue a la ruptura. Yen, que digo, libra, correlacionado con la libra, ¿sí? Correlacionado con la libra. Y por último, petróleo, que como les había dicho, esta figura se encuentra ahorita peleada, por decirlo así, se encuentra peleada porque aún no rompe los precios. Siempre tener cuidado con ese nivel de precios. Bien, a ver, me preguntan, dice, ¿cómo en función de la mecha? A ver, ¿cómo? No entiendo, ¿cómo en función de la mecha? O sea, la entrada en función de la mecha. Ya, lo que pasa es que cuando uno tiene un precio, ya mira, por ejemplo, aquí en el petróleo, quedémonos en el petróleo. A ver, déjenme borrar primero las flechas. Ya, por ejemplo, aquí el petróleo. ¿Qué tenemos? Una tendencia bajista, ¿ya? En el gráfico del crudo. Ya, tenemos una tendencia claramente bajista, ¿verdad? Ya, esa tendencia claramente bajista, si tú te fijas, ¿qué nos está mencionando o qué nos está diciendo? ¿Sí? Que el precio como tal en esos puntos debe corregir, ¿ya? Entonces, eso es normal. ¿Cómo corrige? Entonces, no es que te topa la tendencia, y se cae de inmediato. No, sino en esos puntos de tendencia, eso es lo que dice el análisis de los puntos institucionales, existen figuras, ¿ya? Rechazos o patrones de arranque se llaman. Entonces, ¿qué te dice? Que el precio sube, ¿ya? Y aparentemente quiere romper la tendencia, pero no, porque como se hace una tendencia de largo plazo, ¿qué va a hacer? El precio te deja un rastro, esa es la mecha. Entonces, tú puedes ingresar aquí y está muy bien, está muy bien. Podrías generar mucho dinero, ¿ya? Pero antes de que generes ganancias, primero el precio va a subir, 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 subir. Aparentemente cambia la tendencia, pero no, solo hace un rechazo. Esa es la mecha. Y ese rechazo hace la caída del precio. ¿Ya? Todos los precios se mueven así, toditos.
siempre tiene que haber una función de rechazo. Por eso es que tus stop loss y take profit deben estar un poco alejados de las mechas. ¿Por qué? Bueno, usualmente deben ser mechas medidas. Por ejemplo, en el tema del petróleo, si tú te fijas, tenemos una mecha que es uniforme en este nivel. Aquí sí es como que muy uniforme el tema de las mechas. Pero, por ejemplo, si tú te vas a Bitcoin, ahí no es tan uniforme. Ahí las mechas son muy alborotadas. Entonces, ahí la recomendación siempre en Bitcoin va a ser volúmenes bajos, ¿ya? Siempre va a ser volúmenes bajos, porque los volúmenes bajos te van a permitir, en este caso, ojo, esta parte es importante, los volúmenes bajos nos te van a permitir, en este caso, lanzar stop loss un poco más lejanos. Si tú pones un volumen alto, pues en ese sentido, sí, tú puedes colocar un stop loss lejano, pero en el caso de que pierdas o te tope, ahí viene el problema, ¿ya? Entonces, esa es la cosa de cómo se manejan las mechas. Las mechas son impredecibles, o sea, se puede de alguna forma llegar a una previsión, como te digo, en el tema del petróleo se puede medir, pero a veces hay eventos fundamentales que hacen que las mechas sean imprevisibles, o sea, que suman un poco más de la cuenta y ahí generan la caída. Entonces, se debería esperar, ¿sí? Se debería esperar que el mercado haga esos rechazos y ahí ejecutar, ¿bien? Ahora bien, eso, valga la redundancia, no funciona para todos los precios, ¿sí? No funciona para todos los precios. ¿Por qué no funciona para todos los precios? Porque todos los mercados se mueven diferentes y todos los mercados tienen noticias diferentes. Entonces, mira, por ejemplo, aquí. Aparentemente me hizo una figura de una mecha, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debería hacer? Vender. Pero ¿cuál es el problema del petróleo? El problema del petróleo es lo que les digo, que está haciendo una doble figura, que tranquilamente esta figura lo que podría hacer es subir a este punto y aquí venderse o caer directamente. Como nosotros no tenemos la claridad exacta de lo que puede llegar a suceder, ¿qué pasa? Esperamos. Esperamos que el precio haga un precio completo, es decir, haga una vela completa como esta y nos diga la dirección, porque como está tan enfrascado, tan enrangado, es muy complicado saberlo, ¿ya? A eso nos referimos con los porcentajes de mechas, ¿ya? Como les digo, es muy imprevisible, no se puede saber. Por ejemplo, les doy el caso del oro. En el oro, nosotros institucionalmente hablando, cuando hablo de institucionalmente hablando, me refiero a datos históricos. A mí vamos al oro, pero vamos a la figura de largo plazo. Oro. En el oro. Nosotros ya teníamos una mecha en estos niveles, que ojo, son mechas históricas, o sea, esas mechas son de las más potentes que puede tener el mercado, ¿ya? Entonces, en el oro, nosotros teníamos una mecha inquebrantable desde 2020, es decir, aproximadamente unos 3 años, porque esto pasó en 2023, donde el oro no rompía los 20-50, no lo rompía, o sea, 20-50 era como el nivel máximo y se acabó hasta 2023, que el mercado, por un dato fundamental, subió con mucha fuerza y llegó a 20,150. Entonces uno dice, no, esto cambia de tendencia. No, solo fue una mecha. Incluso, bueno, las personas que nos siguen más tiempo recordarán que esto pasó un día domingo, pasó el día domingo y el día lunes se desplomó todito. Es decir, el desplome fue en un día, ni siquiera fue en un mes, sino una suba fue en unas pares horas. Es decir, subió más de $100 en un par de horas y cayó en en un día. Entonces, ¿uno puede prever eso? No. Uno nunca puede prever ese tipo de situaciones, por eso siempre tienes que alejar los stop loss y take profits y debes utilizar lotajes controlados, ¿ya? Para evitar ese tipo de conflictos. Suele llegar a pasar. A veces es muy imprevisible. Y a veces el mercado cuando se encuentra manipulado, cuando me refiero a que se encuentra manipulado, no me refiero a que los brokers meten mano. Que sí, algunos brokers meten mano, pero cuando el broker está regulado, no te mete tanta mano, sino me refiero a que los mercados están manipulados por los fondos de inversión. El que hace eso es el fondo de inversión, no hace el broker. O sea, el fondo de inversión es el encargado, en este caso, de moverte esta gran mecha y de caer el precio, y nadie se lo espera. Por eso la recomendación siempre es, con lotajes controlados, stop loss take profits, alejados de las mechas y ¿cómo se llama esto? Tiene un nombre esto. Me estoy olvidando. Y no no dejar abiertas operaciones fines de semana, por ejemplo. Porque usualmente los fines de semana están cargados a veces de noticias conflictuantes, el tema de la guerra, ejemplo, y te puede saltar gaps, es decir, huecos de mercado, sin tú saberlo, y tú no puedes hacer nada porque el mercado está cerrado. Ya, entonces, esas son las como recomendaciones generales, pero esa es la función esa es la función o cómo funciona generalmente las mechas de precio, ¿sí? Ahorita nuevamente, por ejemplo, estamos en el oro. El oro.
te deja la mecha. Nuestra mecha era supuestamente 48, 49, ¿no es cierto? Ya, llegó, en este caso, digámosle a 49,79, no miento. Llegó a 50,19. Ya, eso nosotros no podemos saber. Lo que sí sabemos es que iba a ser una mecha, un retroceso que ya mismo se viene y luego una subida. Eso sí sabemos, pero no sabemos exactamente en qué punto. Por eso siempre alejamos los stop loss y take profits por seguridad y dejamos que la operación siga. Nada más. Obviamente, tienes que tener un buen punto de entrada. Claro, muchísimas personas quizá vendieron, y estoy seguro, los traders novatos siempre te intentan vender en las figuras de largo plazo. Es decir, por ejemplo, aquí, te rompió la figura. Tú dices, mira, esa es la mecha máxima. Entonces te voy a vender en 20,40, 20,43, ya como máximo. No, te quedas atrapado en la operación. Es lo que les decía en este momento. Si nosotros vendíamos en 20,45, ya estuviéramos en una pérdida grande. Pero estamos en 20,48. ¿Qué hizo la mecha? Una subida a 50 y cayó de uno. ¿Y ahorita qué pasa? Probablemente se quede estancado y caiga en la siguiente hora. Y listo. ¿Nosotros qué tenemos? Básicamente seguridad. Y en el peor de los casos, que la noticia sea un desfavorable para nuestra inversión no está tan alejada del stop loss, ¿ya? Que insisto, es lo menos probable, pero puede llegar a pasar de que me tope y luego caiga, ¿ya? Entonces, así funcionan las mechas, son imprevisibles, pero existen metodologías para tratar de tomarlas, ¿sí? También suelen llamarse dentro del punto institucional como el análisis de order blocks, justo lo que dijo el compañero. Ahí hay un order block, sí, eso se llama. La order block es una zona de liquidez. ¿La zona de liquidez qué es? Una mecha. Ya, entonces, eso es básicamente el tratamiento de cómo funciona esto. ¿Ok? Bien, estimados inversionistas. Bueno, vamos a quedar hasta aquí. Giovanni, te quedo debiendo esta divisa, sí, porque en este momento estoy a punto de dar otra sesión y bueno, no voy a alcanzar a analizar todo el instrumento. Entonces, el día lunes vamos a arrancar con esa divisa, ¿vale? Y bueno, atentos al grupo, este scalping va a fraguarse, como ustedes pueden ver, no ha roto los puntos institucionales. El mercado está generando ya las figuras de cambio de tendencia. En el largo plazo, si usted tiene nervios, movimiento de caída del volumen, como pueden ver, caída de volumen, suba de precio. Divergencia, estocástico en el nivel de la sobreventa. Y para último, velas doji, velas martillo, que implica cambio de tendencia. Precio que te dice venta. Divergencia, venta. Estocástico, venta. Volumen cada vez más bajo, venta. Resultado, venta del precio. Entonces, tranquilidad. Lo único que hizo fue la mecha, que pensábamos que lo iba a hacer en 48, 49, pero realmente lo hizo 49,50. Así que a esperar el precio, ¿sí? De todas formas, no olviden que esto es scalping. ¿Qué significa? Que medio tenemos ganancias en 45, cerrarlas antes de que la noticia pueda causar, digamos que eventualidades que no están previstas. Bien, cuídense mucho, linda noche, seguimos hablando en el grupo, linda noche, lindo día, seguimos hablando en el grupo y cualquier cosa pues me escriben sin ningún problema. Un fuerte abrazo.